Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Relatos de la Noche. Mil gracias por estar aquí y estar dispuestos a entrar en un mundo donde lo sobrenatural está muy cerca, mucho más cerca de lo que cree. El episodio de esta noche va especialmente dedicado a la gente que despierta a las 3 de la mañana. Son muchos más de lo que pensamos y no siempre es un simple trastorno del sueño. A veces puede ser algo más, como vamos a ver a continuación. A esa hora dicen que el umbral entre el mundo de los muertos y el de los vivos se abre. Pero, ¿cómo sabemos qué es lo que cruza hacia nosotros y con qué intenciones? Les recomendamos escuchar con mucha precaución, y si despiertan hoy a las 3 de la mañana, pongan atención ustedes. Tú puedes ser el siguiente protagonista de Relatos de la Noche. Mi nombre es Avid, les escribo desde el Estado de México. Me comunico con ustedes porque desde hace unas semanas estoy quedándome en casa de mis papás porque mi mamá acaba de salir de una operación. Está bien, gracias a Dios, pero no puede levantarse sola ni hacer muchas cosas todavía. Por eso me ofrecía quedarme unas semanas con ella mientras se recupera. Mi papá murió el año pasado, así que la casa ya no se siente igual. Está muy callada, como si le faltara algo, como si le faltara a alguien. También por eso creí imprescindible venir a estar con mi mamá. Si de por sí me preocupa que esté solita, imagínense ahora convaleciente. Al principio no me costó trabajo adaptarme. A fin de cuentas, esta también fue mi casa gran parte de mi vida. Pero desde la primera noche tuve un sueño muy raro. No sé cómo explicarlo. En el sueño estoy dormido. Bueno, obviamente no me refiero que me veo a mí mismo en la cama y de pronto escucha que alguien abre la puerta lentamente, el sonido de la chapa, la madera crujiendo, y yo estoy parado frente a mi cuerpo, frente a mi cama. Lo que escucha está a mis espaldas. Quiero voltear a ver quién es, pero no puedo. Sé que hay alguien detrás, sé que hay algo ahí, sé que es algo aterrador, y aún así siento la necesidad de verlo, pero también siento que algo me lo impide, algo me mantiene quieto. No puedo moverme. Por más que lo intento, simplemente no logro girar la cabeza. Y cuando por fin puedo hacerlo, es porque ya volví a mi cuerpo. Porque me desperté. Me levanto como puedo, pero no hay nada. Todo está igual que siempre, la puerta cerrada, la habitación en completo silencio. Todo en calma. Todo normal. Pero por unos instantes, ese sueño me parece más real que la vigilia. Y lo más extraño, se repite cada noche. Siempre igual. Siempre a la misma hora, 3 de la madrugada. Lo más inquietante es lo que siento justo al despertar, una certeza. Una intuición que me aprieta el pecho. Estoy completamente seguro de que hay alguien del otro lado de la puerta. Pero no puede ser mi abuela. Ella apenas puede moverse, y no se levanta en la noche. Y no hay nadie más en la casa. Les escribo porque la última vez fue diferente. Esa noche no fue un sueño. Desperté solo, sin sobresaltos, a las 2:57. Sentía algo extraño. No miedo exactamente, más bien como si algo inevitable estuviera a punto de suceder. Y justo cuando intentaba incorporarme, lo vi, la puerta estaba cerrándose lentamente. Muy despacio. No estaba soñando. Lo sé porque salté de la cama al instante. Pero no me atreví a abrirla. Me quedé ahí, paralizado, esperando escuchar algo. Y lo oí. Un paso. Solo uno. Lento. Arrastrado. Como de alguien que apenas puede caminar. Reuní todo el valor que pude y abrí. Me asomé. El pasillo estaba oscuro, pero alcancé a ver una figura. Alta. Muy delgada. Se deslizaba hacia el cuarto de mi abuela. El instinto fue más fuerte que el miedo. Corrí tras esa sombra, dispuesto a enfrentar lo que fuera. Pero cuando llegué a la habitación, no había nadie. Nadie. Desde entonces, programo una alarma para las 2:50. Me despierto antes del sueño. Me levanto. Y me quedo el resto de la noche en la habitación de mi abuela. A veces me siento en la silla, otras simplemente me acuesto en el suelo. No me importa. Siento que tengo que estar ahí. Porque siento que no estoy solo. Que algo más también la observa. Y aunque me aferro a la idea de que podría ser mi abuelo, cuidándola desde algún lugar, no puedo dejar de pensar. Si a las 3 se abre la puerta entre dos mundos, siempre entra algo bueno. O a veces, no. No sé si esto que estoy haciendo sea correcto. Ni siquiera sé si alguien me va a creer. Solo sé que ya no puedo dejar de vigilar. No puedo seguir guardándolo. Ya no. Las ganas de contarlo me han ganado. Llevo meses escuchando este canal, cada noche, con los audífonos puestos, con la esperanza de que
entre tantos relatos, uno se parezca al mío, pero no. Y si hay alguien allá afuera, aunque sea uno solo, que haya vivido algo remotamente parecido, por favor, háganmelo saber. Porque desde entonces, no he vuelto a dormir en paz. Les escribo desde un pequeño pueblo del estado de Zacatecas. Aquí fue donde, hace 6 años, ocurrió lo que estoy por contarles. No voy a decir el nombre del lugar, no porque tenga miedo, sino porque no quiero que se relacione con algo oscuro o negativo. Mi estado ya carga con demasiadas etiquetas, demasiadas cosas malas que se dicen, y no quiero ponerle una más. Mi pueblo es de esos donde todos se conocen, donde la religión no es una tradición de domingo, sino parte de la vida diaria. Y en Semana Santa, todo se vuelve más intenso, más profundo. El fervor se siente más cerca del corazón, más presente que nunca. Pero ese año, algo se sentía extraño. No sé cómo explicarlo. Era como una inquietud constante, como una tensión flotando en el ambiente. Al principio creí que era solo yo, pero después supe que no. Que muchos lo sentíamos, aunque nadie dijera nada. Seguíamos con las tradiciones, sí, pero era evidente que algo no estaba bien. Ese sábado de gloria, como cada año, mi familia iba a misa. Mis padres no estaban, así que mi abuela insistió más de lo habitual en que la acompañara. Yo no tenía muchas ganas, pero le prometí que iría. La misa sería por la noche. Y el pueblo estaba especialmente callado, más que de costumbre. Las campanas empezaron a sonar, y poco a poco la gente fue saliendo de sus casas, caminando hacia la iglesia. Y fue entonces cuando lo vi. Entre la procesión, entre las imágenes que acostumbran llevar, había una figura que jamás había visto. No era un Cristo. Tampoco una virgen. Era un niño. Una figura perfectamente detallada, acostada dentro de una urna de cristal. Llevaba una túnica blanca. Las manos cruzadas sobre el pecho. Los ojos cerrados. Parecía dormido. O muerto. Y lo más desconcertante, parecía antiguo, muy antiguo. Pero yo, jamás lo había visto en mi vida. Le pregunté a mi abuela qué era. Me contó que se trataba de un niño muy milagroso, una imagen que guardaban en una cripta, en la parte baja de la iglesia, y que únicamente sacaban una vez al año. A veces era en una noche durante la Semana Santa. Tenía un nombre propio y era conocido incluso fuera del pueblo. Mucha gente venía desde lejos a pedirle favores. A ella le pareció extraño que yo nunca lo hubiera visto. Tal vez lo vi alguna vez cuando era niño, pero si fue así, no le presté atención. Estoy seguro de que lo recordaría. Había algo peculiar en los ojos de esa figura, cuanto más los observaba, más sentía que en cualquier instante podían moverse. Parecía con vida. Incluso cuando le miraba el pecho, tenía la impresión de que se movía, como si estuviera respirando. Pero también pensé que a veces, cuando uno fija demasiado la mirada en algo, empieza a imaginar cosas, a ver movimientos que no están ahí. Traté de no hacerle caso, pero la ansiedad que ya sentía se hizo más fuerte. Comenzó la misa, y aunque no voy con frecuencia, crecí siendo católico. Sin embargo, esa ceremonia no era como las demás. Había algo diferente, como si estuviéramos haciendo otro tipo de rito. Tal vez era el miedo, pero todo me sonaba extraño. Las palabras del sacerdote no eran las de siempre. Decidí salir un momento a tomar aire, porque algo en mí se sentía inquieto. Y afuera vi algo aún más raro. Un grupo de ancianos, de esos que nunca salen, que rara vez acompañan a sus esposas a misa. Estaban reunidos en círculo, hablando en voz baja, como si compartieran algo importante. Me acerqué sin hacer ruido, y uno de ellos dijo algo que aún tengo grabado en la mente: en cuanto el niño abra los ojos, lo mejor es estar preparados. La frase, por sí sola, no tenía nada de especial, pero me incomodó profundamente. Porque el único niño en el que pensaba era esa figura que habían sacado. Volví a la iglesia, pero no quise atravesarla entera para llegar a mi abuela, así que me quedé en un lado, de pie. En ese momento escuché un suspiro colectivo, como de sorpresa. Pero rápidamente se apagó, como si las personas que lo hicieron se hubieran arrepentido o intentaran ocultarlo. Levanté la vista para buscar la figura, y lo juro, el niño tenía los ojos abiertos. La imagen había abierto los ojos. Y sentí dentro de mí, sin que nadie dijera nada, que ese niño no era solo una estatua. Que era algo más. Algo que acababa de despertar. Salí con disimulo. La misa seguía su curso, la gente rezaba, cantaba como si nada. Pero yo no podía seguir allí.
Aunque ya era de noche y las calles estaban muy oscuras, decidí irme por el camino corto hacia mi casa. Sabía que mi abuela se quedaría un rato más con las vecinas. Estaría bien. Pero yo no podía quedarme. En medio de una de esas calles oscuras escuché un murmullo. Alguien venía. Sentí que iba a cruzarme con alguien en plena oscuridad. Crucé de acera, aceleré el paso, y entonces lo vi. Lo vi saliendo de la sombra. Era un niño. Vestido de blanco. Ligero, como si no pesara. Como si flotara. Era idéntico a la figura de la cripta. Corría por el otro extremo de la calle, pero al verme se detuvo y empezó a caminar hacia mí. En su mano llevaba algo. Alcancé a distinguir un cuchillo pequeño. Solo tardé un segundo en reaccionar. Corrí. Corrí de vuelta a la iglesia, decidido a tomar el camino largo, el que está iluminado y con gente. Fue entonces que volví a oír a los ancianos. Venían caminando, hablando entre ellos como si nada. Decían que lo más sabio había sido pagarle todo, aunque doliera, que los milagros se habían cumplido. No les importó que los escuchara, ni se sorprendieron de verme correr desesperado. Afuera, y cerca del templo, me encontré con mi abuela. Y nos fuimos juntos a casa, en silencio. Con el paso del tiempo, muchos pensamientos se han cruzado por mi mente. He llenado los huecos con ideas, aunque sé que nunca nadie me va a decir la verdad. La figura de verdad abre los ojos, o fue mi imaginación. ¿Es algo que todos saben que hace, o solo yo lo vi? ¿La controlan? ¿Por qué no hay ningún vídeo, ninguna foto en redes de ese supuesto milagro? ¿Qué fue lo que vi esa noche en la calle? ¿Un reflejo de la imagen? Algo peor. Un espíritu. ¿Y qué fue lo que pagaron? ¿Por qué algunos ancianos no estaban de acuerdo? Todo sigue igual en ese pueblo, y por eso me cuesta trabajo regresar. Cada vez que paso cerca de la iglesia, especialmente cuando tenemos que cruzar justo frente a ella, siento como si algo me estuviera observando. Tal vez desde la cripta. Hola Ariel, y también saludos a la comunidad. Si mi relato llega a compartirse, espero que mi relación no se vea afectada. Conocí este canal hace varios años, durante la pandemia. Siempre me han gustado las historias de miedo, y un amigo me lo recomendó justo cuando más necesitaba distraerme de los problemas emocionales que estaba atravesando. Esta historia puede que no sea tan espectacular como otras que se cuentan, pero fue algo que, hasta hoy, me sigue causando un miedo muy profundo. Mi nombre es Matthew y soy originario de México, del estado de Veracruz. Esto ocurrió en una ciudad pequeña, cuyo nombre prefiero omitir si este relato se llega a publicar. Ya no vivo ahí desde hace tiempo. Nos mudamos por cuestiones del trabajo de mi mamá. Sin embargo, lo que ocurrió fue tan impactante que lo tengo grabado con claridad. Ahora tengo 19 años, pero esto sucedió cuando tenía 13, justo durante la pandemia, poco después de que empecé a escuchar el canal. A pesar de que me apasiona todo lo relacionado con lo paranormal, en ese entonces no creía realmente en fantasmas. Crecí entre dos mundos muy diferentes. La familia de mi mamá es cristiana, mientras que la de mi papá es católica. Irónicamente, por parte de papá hay varios parientes, incluyendo a mi abuela, que se dedican a la brujería. Desde pequeño escuché muchas historias que mi abuela me contaba, que veía a una niña dentro de su casa, que los objetos se movían solos, o que el espíritu de su padre, mi bisabuelo, seguía manifestándose tiempo después de haber fallecido. Al menos, eso era lo que me decían. Y perdón por extenderme tanto con el contexto, pero lo que quiero relatarles sucedió en esa misma casa llena de relatos extraños, la casa de mi abuela. Un lugar que desde niño me causaba un miedo difícil de explicar. A veces me quedaba ahí a dormir, porque yo era el único nieto que podía visitarla. Mi papá es hijo único, y en ese tiempo, mi hermana todavía era un bebé. La casa tiene más de un siglo, no es exageración. Cuando mi abuela nació, sus padres ya vivían ahí. Es una casa amplia. Al entrar está la cocina, y al lado derecho el comedor. Si sigues por un pasillo desde la cocina, hay unas cortinas que hacen de puerta, y al cruzarlas llegas a la sala, ese sitio que siempre me aterró como no tienen idea. A la izquierda hay otro pasillo que lleva a los cuartos. El primero es el de visitas, y el siguiente es el de mi abuela. Seguro han escuchado esa frase de, no creo hasta que lo vea. Bueno, yo era uno de esos. Siempre decía que no iba a creer en nada sobrenatural hasta que lo presenciara con mis propios ojos. Una noche me quedé solo en casa de mi abuela, mientras ella fue al mercado por unas cosas para preparar la cena. Siempre cocinaba algo especial cuando yo iba.
Yo preferí quedarme en su cuarto viendo la televisión. De repente, oí algo que llamó mi atención. Fue como un ruido que venía desde la sala. Me pareció raro, porque estaba completamente solo. Siempre oía cuando mi abuela regresaba, por eso al principio no le di importancia. Pero luego comenzaron los ruidos en la cocina. Ahí pensé que ya había vuelto, aunque no escuché la puerta. Me bajé rápido de la cama y fui a ver, pero no había nadie. Las luces estaban encendidas, sí, pero no había señal de ella. Fue entonces que empecé a sentir miedo, aunque intentaba convencerme de que no era nada. De pronto, se encendió la luz de la sala. Y eso sí fue raro, porque el apagador está al fondo, lo que quiere decir que alguien tuvo que haber caminado hasta allá para prenderla. Como si mis piernas actuaran por sí solas, empecé a caminar hacia la sala. Justo antes de llegar al fondo hay un espejo grande, antiguo, con el cristal ya un poco manchado. Siempre me provocó una sensación extraña. Cada vez que pasaba frente a él, bajaba la vista para no ver mi reflejo. Pero esa noche, no sé por qué, decidí mirar. Y ahí lo vi. Reflejado en el espejo, había una figura oscura detrás de mí. Estaba a menos de 1 metro, justo al lado de uno de los sillones. Tardé un segundo en procesarlo, en darme cuenta de que no era una ilusión. No era mi imaginación. Grité y salí corriendo hacia la puerta del jardín. Pero estaba cerrada, y por los nervios, me costó trabajo abrirla. Hice varios intentos por abrir la puerta, pero los nervios no me dejaban. Ya afuera, me puse a rezar la única oración que me sabía, el Padre Nuestro. Minutos después llegó mi abuela. Al verme tan pálido y agitado, se alarmó. Le conté todo lo que acababa de pasar y, con una calma que me desconcertó, solo me dijo que por eso no debía quedarme solo en esa casa durante la noche. Desde entonces dejé de ir por un buen tiempo. Nunca le conté a mi mamá lo que viví, y pensé que sería lo más extraño que me tocaría pasar en esa casa o en mi vida, pero me equivoqué. Años más tarde, tras una discusión con mi mamá, decidí quedarme a dormir con mi abuela. Armé una mochila con algo de ropa y ella pasó por mí. Esa tarde, mi abuela salió a visitar a una de sus hermanas enfermas. No quise acompañarla. Me quedé en casa porque aún era temprano, serían las 3 o 4 de la tarde. Estaba recostado en la habitación de visitas, distraído con el celular, cuando escuché que alguien me llamó desde la sala. La voz no sonaba extraña ni aterradora. Por un segundo pensé que era mi abuela y solo respondí fuerte, «Ya voy». Salí del cuarto sin dejar de mirar el celular, pero al llegar a la sala, el silencio era absoluto. La puerta estaba entreabierta, y recuerdo bien que la había cerrado cuando mi abuela salió. Antes de asimilarlo, volví a oír esa voz, esta vez más clara. «¿Por qué no vienes?». Era la voz de una niña, pero con un tono extraño, como si también fuera la de una señora mayor. Venía desde el comedor. Mis piernas comenzaron a temblar. Caminé hacia la cocina, me asomé y en el comedor vi a una niña corriendo hacia la salida al jardín. No sé si fue miedo o puro instinto, pero mis piernas se movieron solas y la seguí afuera. Ya en el jardín, la busqué con la mirada pero no la encontré. De repente, escuché una risa. Venía de uno de los árboles. Miré hacia arriba y ahí estaba, sentada en una de las ramas, con una sonrisa que no olvidaré jamás. Antes de pensar en qué hacer, escuché que abrían el portón. Corrí hacia él y era mi abuela. La abracé con fuerza. Temblando, le conté todo lo que había visto. Me miró con seriedad y solo me dijo: «Mijo, si vas a venir aquí, tienes que acostumbrarte. Pero prométeme una cosa, cuando escuches que alguien te llama, no respondas. Nunca respondas». No tenía rostro, era imposible verlo. Estaba cubierto con una especie de tela blanca, algo similar a la que usamos para cubrir a los cadáveres. Mi alma parecía haberse ido, como si mi cuerpo ya no estuviera allí. Fue como si mi mente se apagara para no sucumbir al terror, como si me encontrara a una gran distancia. No me habló, ni me miró. Simplemente continuó caminando hasta llegar a la estación de descanso y allí se quedó quieto. No supe cómo reaccionar, me quedé paralizado, sin moverme, hasta que la luz regresó. Fueron apenas unos segundos, pero para mí parecieron eternos. Aunque mis compañeros no me creen, sé que es la reacción más común, ignorar ese tipo de historias. Pero en el fondo, creo que todos sabemos que algo extraño pasa en ese piso. No hay explicación para que esté siempre vacío. Yo ya no quiero subir si no es con alguien más. Estoy terminando de escribir esta historia mientras me voy al trabajo.
Justo ahora, al revisar las asignaciones, veo que me ha tocado llevar a un paciente al tercer piso una vez terminen los estudios. Sé que podría ser en cualquier momento, y por alguna razón siento que esta vez tendré la mala suerte de que ocurra cerca de la zona donde ocurre todo. Espero que el paciente esté completamente consciente cuando salga. No quiero estar solo, no sé qué haría si lo escucho de nuevo. Si esos pasos vuelven a sonar, estoy seguro de que lo único que me ayudará será no voltear. Bastará con cerrar los ojos y seguir mi camino.